Muchísimo gusto, Pablo. Soy Francisco Mayorga de ANG Agronegocios y mucho gusto también a nuestros acompañantes que están dándose este tiempo, esta oportunidad de poder aprender un poco más sobre emprendimiento disruptivo en México. Eh, Siéntanse libres para, posterior a la reunión, poder hacer preguntas aquí a nuestro expositor, quien es un experto en temas de agricultura protegida. Y bueno, pues Pablo, es un honor, un gusto para mí estar contigo. Gracias por darte este espacio. Y debo Hombre, confesarte que cuando estaba en el café viendo la revista de Forbes y vi el emprendimiento de Rising Farms, pues me sorprendí sobremanera de ver un sueño que yo tenía hecho realidad. Y ese sueño era emprendimientos de alto valor agregado en el campo combinados con el tema inmobiliario. Ya nosotros los habíamos platicado desde hace muchos años y no habíamos encontrado un mecanismo, una forma, una estructura para poder combinar estos dos mundos tan atractivos, tan interesantes como lo es el sector inmobiliario y como lo es el sector agroalimentario en México. Pensábamos que el campo no iba a tener esos mecanismos a mediano plazo para invitar a inversionistas que quisieran diversificar carteras con riesgos acotados y con rendimientos interesantes. Sin duda, creo que has hecho un trabajo alquímico por buscar un término eh, raro, pero preciso para lo que ustedes pudieron construir. Me encantaría, Pablo, si nos puedes platicar un poco sobre Rising Farms, sobre tu claro. perfil y cómo con escaso tiempo de vida de menos de un año has hecho este emprendimiento. Sí, bueno, primero que nada, Francisco, muchísimas gracias por tus palabras, por el espacio y a todos por su tiempo. Como decías, es algo que nos tomamos muy en serio el poder poner el nombre de México en alto y usar las herramientas que nos da nuestro país, que son muchísimas, para hacer cosas eh, bien hechas, ¿no? Lo que le falta al campo en México no solo son estructuras para hacerlo más escalable, hace falta sofisticación. Tenemos muchas empresas que piensan en el corto plazo, que no piensan en el largo plazo, que no se enfocan en el talento, que no les importa invertir en hoy para tener más mañana, sino en exprimir tanto a sus proveedores, a sus empleados, en su modelo de negocio hoy para tener retornos hoy, sin pensar un poquito más globalmente, pensando que si tienes más sofisticación y estructura y talento, puede ser 100 veces, 1000 veces más grande que lo que planeabas. Y de la parte inmobiliaria, pues aquí es cuando empiezo un poco con mi perfil. Yo soy financiero de carrera, soy financiero de la Ibero, de la Ciudad de México, y tengo background tanto en fondos de inversión, en banca privada, trading, en fintechs, eh, y, y este emprendimiento que empezamos hace un año y medio, por más que pues es en algo en lo que no tenía mucha experiencia, digamos, en el lado técnico de la agricultura protegida, me asocié con gente que tiene muchísima experiencia y lo que sirve mucho es que yo no venga de esta industria, porque puedes ver las cosas fuera de la caja. Hay muchísimas cosas que se hacen en la industria que siempre se han hecho de la misma manera, que nadie se cuestiona y que cuando vienes de otro lado lo puedes ver de otro plano completamente nuevo y decir, no me hace sentido que las cosas se estén haciendo así. Por ejemplo, ¿por qué la industria de los hoteles, la industria de los restaurantes, la industria de los cines, la industria del retail, el, el real estate, la parte inmobiliaria, está separada de la operación y en los invernaderos no? No hay ninguna explicación. En los hoteles, en los cines, en todo lo que quieras, un inversionista inmobiliario
invierte en la instalación, en la estructura, en el inmueble, y luego un operador de calidad con know-how y con experiencia toma la parte de la operación y los incentivos se alinean. Hay negocio para la parte inmobiliaria, hay negocio para la parte de la operación, y la parte de la operación es mucho más escalable porque el operador no se tiene que preocupar por el CAPEX, por la inversión del inmueble, aparte de la operación diaria. Es como si te dijera, bueno, Cinépolis no tiene que tener un área de desarrollo y construcción y encontrar el dinero para construir las plazas en las que están sus cines. Simplemente se acerca con una fibra y le renta los locales. ¿Por qué no funciona así en los invernaderos? Platicas con dueños de Canadá, con dueños de Estados Unidos, con dueños de México y nadie tiene una respuesta. La respuesta es la típica, pues así se hace, ¿no? Y así se ha hecho siempre. Venir de fuera me sirve y nos sirve mucho para ver las cosas diferentes. ¿Por qué no hay ninguna empresa con instalaciones de alta tecnología en México que tenga más de 300 hectáreas cuando tenemos el mejor clima del planeta, la cercanía al mejor mercado del mundo, que es Norteamérica? ¿Por qué no hay ninguna empresa con más de 300 hectáreas? Y es una parte de escalabilidad, de sofisticación. Nadie opera como una corporación, nadie está viendo cómo resolver la parte de la escalabilidad. Y ahí es en donde entramos nosotros, viendo las cosas diferentes, metiéndole sofisticación, metiéndole la escalabilidad y excelencia operativa con todo el know-how que se requiere para que el negocio sea un éxito. Entonces, Rising Farms nace de estos ideales, también con una parte muy fuerte de sustentabilidad, de impacto local. La agricultura en México no es muy buena con sus empleados. Muchos trabajan en la informalidad sin cumplir con lo mínimo que tienes que cumplir como patrón en este país, que es tener a tus empleados con salario mínimo, con condiciones dignas y que estén en el seguro, ¿no? Y muchos de los argumentos de los empresarios es, pues no da. Y mi argumento es, pues si no da, pues cierra las puertas, porque si no da, es que tu negocio no da y no estás haciendo dinero y pues ni modo, dedícate a otra cosa, ¿no? Eh, Gracias a nuestro caso de estudio, no hay pretexto, nosotros tenemos excelentes márgenes, con todo en la formalidad, con un sueldo promedio 35% por encima de los comparables en la industria. Entonces, se pueden hacer las cosas bien y tenemos una tendencia bastante fuerte en todo el mundo por la sustentabilidad, ¿no? Para el 2050, según la ONU, vamos a necesitar el 50% más de comida y el 70% del agua dulce del planeta ya está siendo usada en la agricultura. Es imposible que continuemos con esta tendencia. Simplemente no hay los suficientes recursos para sostener a tanta gente en el futuro. Tenemos que hacer más con menos. Y cuando volteas a ver los invernaderos, que me gusta más llamarlos high-tech indoor farming porque se escucha mucho más perro y porque los invernaderos tienen muy mala fama, especialmente en México, de que no son negocio y son muy difíciles, que sí lo son muy difíciles si no sabes lo que estás haciendo. Y los volteas a ver y puedes cultivar 20 veces más producto por metro cuadrado, lo que significa que necesitas 20 veces menos área productiva para producir lo mismo, usar el 90% menos de agua. Estás haciendo más con menos, con temas non-GMO, sostenibles, puedes reciclar el agua de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un tiempo en el que tenemos que hacer más con menos, pues es una historia buenísima para contarle al mundo de podemos hacer las cosas mejor de manera más sustentable y en México, en donde tienes todos los insumos y componentes que necesitas para hacerlo de la mejor forma. Entonces, son todos estos ideales los que juntamos para crear Rising Farms. Obviamente tienes una visión del paso
número 100, pero hay que empezar por el paso 1. El paso 1 era cómo le comprobamos a los inversionistas inmobiliarios un caso de estudio de que podemos no ser dueños de la instalación, pero que ésta tiene el margen suficiente para poder dar un retorno para la parte inmobiliaria y que aparte siga siendo un gran negocio para la operación. La respuesta era encontrar una instalación que nos quisiera rentar alguien, ya sea porque está quebrada o porque ya no les interesa la operación o porque ya lo que sea, ¿no? Y encontramos una instalación en Querétaro de 4.5 hectáreas que es de mediana alta tecnología y esta es la instalación que empezamos a rentar. Levantamos una ronda de inversión semilla con diferentes inversionistas para echar a andar esta instalación y la dotamos de tecnología, de equipo, de know-how, de cultivo, de contratos sólidos en dólares con los mejores jugadores del mercado para terminar nuestro primer ciclo, que ya lo estamos terminando en este mes. Y ese es el caso de estudio que le enseñamos a los inversionistas de la parte inmobiliaria, diciendo, mira, tengo márgenes extremadamente sólidos, podría pagarte una renta buenísima que te da un mejor retorno que cualquier edificio de oficinas o plaza comercial que tengas en tu portafolio. Lo único que hace falta es que, bueno, que empecemos a trabajar y que lo hagamos por primera vez. Yo creo que estamos en el mejor momento porque la pandemia, por más que ha pues hecho sufrir a mucha gente de muchas industrias, también trae muchas oportunidades de darnos cuenta de cómo pueden funcionar las cosas diferente. En el caso de los inversionistas inmobiliarios, como las fibras, los fideicomisos, se dan cuenta que tienen que diversificarse. Ni los edificios de oficinas ni las plazas ya son una gran idea porque el retail está muriendo y porque ya nadie quiere trabajar en las oficinas. Y esto los pone en un predicamento importante de cómo diversificar mi portafolio. Ya estamos viendo impulsos en estos intentos, como el ejemplo de Fibra 1 que compra Galloso, que es una empresa mortuaria, no sé cómo se dice, pero completamente fuera de lo que hace una fibra, ¿no? Entonces, cuando nosotros como Rising Farms nos acercamos con este tipo de inversionista, le decimos, yo te ofrezco que te diversifiques dentro de la industria inmobiliaria, sigue siendo un inmueble, sigue siendo real estate, pero dentro de una industria esencial que nunca para, que aparte es el futuro de la comida, en un país en donde tienes las mejores condiciones para hacerlo, y aparte ya tengo este caso de estudio que enseñarte, para que veas que sí es posible que te pague el retorno que tú estás buscando, yo creo que no hay mejor momento absolutamente para que hagamos esto por la dinámica de real estate, por la tendencia mundial de sustentabilidad, por México, por muchísimas cosas. Entonces, paso 1, ya lo hicimos. Paso 2 es, ya compramos un terreno de 65 hectáreas en San Juan del Río, en Querétaro, para hacer lo que denominamos Rising Park. Este va a ser un parque de puros invernaderos operados por Rising Farms bajo la modalidad de real estate. La primera parte van a ser 10 hectáreas que esperamos comenzar la construcción terminando el verano de este año. Y esas 10 hectáreas son las que vamos a usar para detonar la dinámica inmobiliaria. Las primeras 10 las tenemos que construir nosotros con nuestro capital. ¿Por qué? Porque ningún fondo puede tomar el riesgo de construcción de algo que nunca han hecho, de algo que no conocen, de algo completamente nuevo. Entonces, tenemos que construir nosotros la primera para entonces vendérsela a un fondo y que el fondo nos la rente de regreso, un famoso sale and lease back, como lo hacen con los aviones, con la maquinaria, con naves industriales, con muchísimas cosas, pero con los invernaderos. Nosotros
vamos a levantar una ronda de inversión con diferentes inversionistas, construir las primeras 10 hectáreas, vendérselas a un fondo que nos lo rente de regreso y con esos fondos, con los fondos de la venta, digamos, construir más área. Y de ahí en fuera ya no hay que nosotros construirla para venderla, ya se empieza con dinámicas de build to suit, que ya es el inversionista directo, te construye tu proyecto, llave en mano, con las especificaciones que tú quieres y te lo renta. De esta forma, nosotros podemos crecer rapidísimo sin invertir un peso en las instalaciones. Esto nos va a detonar y a ponernos en lo que esperamos ser muy pronto el productor de high-tech indoor farming más grande de México. Y esto es porque estamos viendo la industria diferente, ¿no? Aunado a la excelencia operativa, ver nuevos nichos de mercado, tener los mejores proveedores, contratos, nuestra habilidad de juntar la mejor tecnología para el país específico en el que estamos. Muchas veces inversionistas y operadores de invernaderos lo que hacen es copian y pegan la tecnología que se usa en Europa cuando México es un país completamente diferente, con bondades extremas, ¿no? No tienes que usar en ciertas zonas ni las mismas sistemas de calefacción porque no hace tanto frío, no tienes que usar vidrio porque hay demasiado sol, muchísimas cosas que también no solo que queremos ser los que resuelven el crecer más rápido, sino ser los más eficientes en el mercado, dólar por dólar, metro por metro, porque implementamos solo la tecnología que requiere nuestro país, ¿no? Entonces, pues es un poco de nuestra historia, Francisco, y del porqué de las cosas. Interesante, me llama mucho la atención esta parte que hablabas del cortoplacismo en el sector y cómo eso también ha contribuido para ahuyentar inversionistas, para ahuyentar fondos y se va creando un círculo vicioso en donde sin tener una planeación a mediano o largo plazo, vas teniendo también una vulnerabilidad en tus márgenes que te empiezan a presionar tu operación y eso va cayendo en una pérdida de valor en los tres ámbitos. ¿Cuáles ámbitos? En la parte de responsabilidad social, que ya lo comentabas, de los trabajadores que tienes en las explotaciones que están en condiciones precarias, vulnerables, expuestas. En la parte ambiental, también, que traen negocios que tienen un alto impacto ambiental, emisiones de CO2 importantes, eh, contaminación, etcétera. Y en la parte, evidentemente, de los márgenes que puedes tener, que resultan ser también bajos. Y parece que toda esta ESG o estas tres áreas o estos tres pilares, ustedes los están integrando, los están incorporando y revolucionando una forma de ver el campo que ya está captando la atención de los fondos que siempre han sido renuentes a entrar en consumo de riesgo o asumir más riesgo. Entonces, se me hace también bien interesante lo que hablas de la desocupación de los invernaderos. En sexenios anteriores hubo mucho apoyo para agricultura protegida. Veíamos un boom de agroplásticos, de macrotúneles, de microtúneles en todo el país, principalmente en el centro. Y de 4 años para acá, vemos muchísimas instalaciones desperdiciadas, incluso ya algunos en calidad de, pues, basura, Exactamente, por llamarlo así, bueno, habiendo un mercado de produce o de exportación cada vez más interesante en Norteamérica y que fue muy resiliente a la pandemia. El virus no bajó las exportaciones, no metió presión en ese segmento porque la gente estaba acostumbrada a consumir menos alimentos, menos productos frescos y con el virus se han preocupado más por su salud. Entonces, en esa parte, Pablo, ¿ustedes planean entrar a recuperar o a
poder rescatar esos invernaderos, algunos que sí tienen potencial en áreas estratégicas que ahorita están abandonados y que pudieran ser susceptibles a reoperarse? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, o sea, primero, de nada sirve que le den instalaciones y facilidades a la gente si no las saben operar. Es como si te doy un Ferrari y no sabes ni manejar, ¿no? Pues está excelente, pero necesitas no solo dar, es lo mismo que les platicaba, ¿no? De hay inversionistas que invierten en instalaciones así, lo más tecnológico que hay en el mundo, y creen que la instalación funciona sola, que le prendes on y off y ya está. Y se dan cuenta que es una operación extremadamente compleja de todos los días. No hay un día diferente. O sea, la cantidad de control de gente, de tareas, de diferentes aristas que tiene el negocio en el día a día es impresionante. Con eso, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un negocio que tienes que estar ahí. Digamos, hoy yo el tiempo que le dedico a nuestra instalación de Querétaro, que nuestros growers, que nuestro equipo administrativo y operativo le dedica a 4.5 hectáreas, sería exactamente el mismo tiempo si fueran 50 hectáreas. Yo estaría el mismo tiempo sentado en esa oficina si fueran 50 que 4.5. Entonces, ¿por qué? Porque al final son las mismas tareas, los mismos procesos, simplemente tu equipo se vuelve más grande, pero estás en el mismo lugar. El que nosotros rescatemos operaciones en otros lugares hace que tengamos que pulverizar nuestro tiempo, nuestro recurso humano. Si yo tuviera dos invernaderos en dos lugares con más de 100 kilómetros de distancia entre uno y otro, significa que ya estoy separando mi tiempo mental, el tiempo de mi equipo administrativo y gerencial en dos. Ya no tienes el 100% de enfoque en un invernadero, tienes el 50% de enfoque en dos invernaderos. Y esto hace sentido si tienes dos parques con 100 hectáreas cada uno y tienes pues un equipo lo suficientemente robusto. Pero deja de hacer sentido si tengo 5 hectáreas allá, 3 hectáreas acá, 2 hectáreas acá y 5 allá, porque es más bien, no es un tema de que no lo puedas llevar, claro que lo puedes llevar, contratando gente y con control. Más bien es un tema de costo de oportunidad. El tiempo de mi equipo y mi tiempo y mi ejecución vale, ¿no? Si yo puedo operar 50 hectáreas, mejor opero 50 hectáreas y no 3. Es por eso que estamos haciendo Rising Park. Nosotros podríamos rentar esta otra operación de entre 3 y 5 hectáreas mañana. Pero si voy a pulverizar mi tiempo, quiero pulverizar mi tiempo por un proyecto de 50 hectáreas, no por un proyecto de 3 hectáreas. Y ya que detonemos la parte inmobiliaria, pues obviamente no puedes hacer 5,000 hectáreas en un lugar, tendremos que ponerlas en otro lugar, pero ya justifica que tengas una área grande en donde puedas tener y ejercer todo el control. También cuando rentas o compras una operación que ya no existe, te limitas a la tecnología que ya tiene. Y muchas veces reactivarlo y dotarlo de tecnología te sale más caro el caldo que la albóndiga, por decirlo de una forma coloquial. Claro, totalmente. Eh, Pablo, otra pregunta. Eh, Suena muy simple ahorita que nos compartes tu experiencia. A, B, C, D, montamos la industria, estamos siendo disruptivos, pero seguramente esto que suena tan fácil fue sumamente complicado. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes como agroemprendedores, si lo puedo llamar de esa forma, experimentaron? Claro, primero fue un tema de levantar la ronda de inversión. Justamente
el timing fue perfecto cuando la lanzamos y pegó la pandemia, entonces fue 10 veces más difícil. Sí. Con todo y los contactos y la experiencia que tenemos en esa área se nos complicó extremadamente, ¿no? Ahí fue un tema de mucha resiliencia, no rendirse y de no ponerse alternativa más que levantar esa ronda, ¿no? Entonces es un reto de que no hay capital en México, capital semilla menos, y la industria de la agricultura es una industria muy discriminada porque han habido malos resultados en muchas ocasiones. Tenemos casos de estudio muy buenos y casos de éxito, pero 20 veces más casos de gente que ha perdido dinero, que no le ha ido bien, que ha perdido todo con este tipo de negocios, porque no saben en lo que se están metiendo. Invierten en cosas que no saben usar ni operar, que no conocen el mercado. No solo hay que saber operar, hay que saber las dinámicas de flujo de efectivo, de cuándo hay que invertir, cuándo no, cuándo hay que reservar dinero. Y aparte, ¿quién te compra tu producto? Aunque saques el mejor producto del planeta, si no tienes quien te lo compre o que te lo compre a un precio que esté por encima de tu punto de equilibrio, no sirve de nada. Entonces, que tengas contratos antes de sembrar por el 100% de la producción con precios fijos en dólares que te protejan en tus costos, todas esas cosas tienes que saberlas y desgraciadamente ha habido demasiados casos en donde la gente entra sin saber, les va mal. Entonces hay una percepción conjunta de que la agricultura es difícil, es un mal negocio y como si fuera brujería, ¿no? Pues hay veces que te va bien y hay veces que te va mal y es como si Diosito decide. Así es, ya, La siempre ha sido realidad es así, no. así es. El riesgo viene cuando no sabes qué estás haciendo, ¿no? Entonces, pues es un reto para levantar dinero en esta industria. Parte de la misión de Rising Farms es quitarle esa etiqueta a la industria, quitarle la percepción de que es completamente al azar si te va bien o mal, es cuestión del clima, sino es un tema de excelencia operativa y tú controlas si te va bien y si te va mal, con muchos aspectos diferentes de la operación. El siguiente reto es convencer a los inversionistas inmobiliarios y a otro tipo de inversionista que hay que hacer esto, que no hay diferencia entre los invernaderos y los hoteles y las plazas comerciales y las naves industriales, que se puede hacer lo mismo y que tiene muchísimas ventajas por la tendencia mundial, por la diversificación, por las bondades de México. Entonces, hay que estar comunicando muchísimo el mensaje por todos lados, picar piedra hasta que se detone eso y el siguiente reto va a ser cómo construir una corporación con el mejor talento del mundo para que podamos tener muchísimas hectáreas y ser el productor más grande de México en ese ámbito. Interesante, interesante. Se me viene a la mente otra pregunta que siempre me ha rondado por ahí y es, ¿se podría incursionar en agricultura urbana, Pablo, en estos modelos, como ya lo han hecho otros países, para atacar el mercado de restaurantes en grandes áreas metropolitanas, abatiendo costos? Y eso implicaría un enfoque distinto porque también estarían ustedes pensando en cubrir mercado nacional. ¿Tienen en sus planes esos modelos o todavía es, vamos a decir, tierra y concepto suburbano o rural y enfoque exportador? Eh, Definitivamente no. ¿Por qué? Porque creemos que es completamente contraintuitivo y que al final en un esfuerzo por intentar reducir costos te disparas en el pie y te los incrementas muchísimo, ¿no? Mucha gente tiene el argumento de, no, pues es que con granjas urbanas estás más cerca. Yo ahorita estoy a 10 horas de McAllen.
en tráiler, ¿no? Mm, Refrigerado. Estoy a un día y medio de cualquier punto de la costa este de Canadá y de Estados Unidos. A menos de que tu producto sea un producto tan especial que no tenga una vida de anaquel de 2 días, que se me hace extremo pensar en un producto que no la tenga. ¿Cuál es la necesidad de que estés en la puerta trasera del restaurante, no? Y otra cosa es eh, vertical farming. Me hacen muchísimo esta pregunta, sobre todo inversionistas de Venture Capital, ¿no? ¿Cuándo van a entrar en vertical farming? Eh, no, o sea, no hay ningún incentivo en lo absoluto para hacer vertical farming en México, porque tú estás deliberadamente tapándole el sol a tu cultivo en un país en donde tienes 320 días de sol al año, días de ujú. 4000 joules, ¿no? En Interesante. Holanda, si te va bien, el mejor día del año tienes 800 joules y en México tienes 4000, o sea, en la zona del Bajío, 4000 joules muchísimos días al año. Entonces, Ujú, ujú. que yo me esté gastando alrededor de 10 veces más por metro cuadrado para construir una instalación vertical con luz artificial, para gastar más energía eléctrica para la luz artificial, más costos operativos, más costos de instalación, para tapar un sol que tengo gratis en una de las mejores ubicaciones del mundo, con el pretexto de que está más cerca del punto cuando estoy a 10 horas de la frontera, pa para nosotros no hace ningún sentido. Sí hace sentido si estás en Helsinki, en Dinamarca, en Holanda, ¿no? Que no tienes sol, que tienes, o sea, si tú ya tienes que iluminar artificialmente tu planta, ahí es cuando empieza a hacer sentido vertical farming. En Canadá, en el norte de Europa, si no tienes que iluminar artificialmente tu planta para que crezca, te estás metiendo un costo de gratis. No solo el costo de iluminarla, de comprar las luces, los LEDs, de construir más caro por vertical y te estás quitando el sol de encima, ¿no? Entonces, creemos que no hay ningún incentivo en esa parte. Ok. Coincido contigo, esa parte del privilegio del clima que tenemos aquí en México y pues también la extensión del territorio comparado contra Países Bajos o contra esas pequeñas islas, Islandia, no lo sé, pues que el costo de la tierra es altísimo, Claro, te va el presionando agua también. a que te muevas, exacto, el agua, que te muevas a las ciudades. Eh, se, se, me, se me ocurre también, ahorita que comentabas y hablabas del ecosistema que tenemos en México y los stakeholders en la industria, ¿qué tiene que cambiar a tu juicio, Pablo, de este ecosistema que tenemos para que modelos como el tuyo y otros modelos disruptivos puedan surgir y puedan expandirse? Porque tenemos a gobierno, tenemos a sociedad civil, tenemos a el medio ambiente, tenemos a comunidades, tenemos a inversionistas. ¿Qué otras cosas necesitan cambiar? Y o estás tú cambiando con tu modelo al entrar a un modelo que está rompiendo el statu quo. Es un poco un círculo virtuoso, ¿no? Hay que generar más confianza en esta industria de que es un buen negocio para atraer más inversionistas, para que haya más emprendedores y que dé la vuelta, ¿no? Lo que falta, más importante, es sofisticación. Hoy tenemos la vasta mayoría de las empresas de agricultura en México se manejan de una forma, entre comillas, muy ranchera, Uh sin -huh. planeación, sin sofisticación. Contratar talento no es su prioridad. Normalmente es el dueño y se hace lo que él dice y si está de buenas, está de buenas, si está de malas, está de malas. Y es el dueño y su asistente slash contadora, gerente general, gerenta de empaque, ¿no? Y ya, por ahorrarte dinero hoy. Te hace falta sofisticación en entender en dónde hay que invertir,
contratar un buen grower te hace completamente la diferencia entre tener una operación rentable y una no rentable. No es un tema de me ahorro el sueldo del grower, es un tema de si quieres tener una operación rentable o no tener una operación rentable, ¿no? Eh, Sofisticación, contratar gente, invertir donde hace falta invertir. Tres pilares son los que nosotros manejamos, que el primero es el de know-how. Tienes que saber qué estás haciendo. Tienes que saber cómo se cultiva, qué se necesita, qué tecnologías, cómo se manejan. No solo sembrar lo que te dijo tu tía, que dicen que está bien en Estados Unidos, saber qué estás sembrando, por qué, ¿no? El mercado, los precios, tu punto de equilibrio en ese producto en específico. Segundo, planeación financiera. Es un negocio muy cíclico. Tú siembras, tienes que invertir y no tienes ingresos por mucho tiempo. Luego cosechas y tu cliente se tarda en pagarte. No es un tema de números cuadrados y lineales, de yo obtengo tanto por metro cuadrado y me cuesta tanto y hago dinero. Se ve muy fácil así. Pero la dinámica del dinero en el tiempo y el flujo del dinero en el tiempo es increíblemente importante. ¿Cuánto dinero tengo que yo tener en la caja de la empresa para poder invertir, pagar sueldos y aguantar costos? No solo hasta que cosecho, sino hasta que me paga mi cliente y no morir en el proceso. Los que Claro, no, y ahí hay también herramientas interesantes que están apareciendo aceleradamente en cuestión de factoraje y de descuento anticipado para la gente que tenga ya amarrada la comercialización, ¿no? sí, los que no se preocupan por esta parte caen en un círculo vicioso de como no tienen dinero, dejan de invertir en los fertilizantes o en los sueldos, recortan la gente, bla, 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 bla. Eso se traduce en menos producción, menos dinero y el siguiente ciclo va a ser peor y peor y peor hasta que mueres. Eh, la tercera parte es la parte de comercialización, a quién le vendes, ¿no? O sea, repito, no importa que tengas el mejor equipo del planeta y saques el jitomate más bonito del planeta, si no tienes quien te lo compre. Yo sé de operaciones que sacan toneladas y toneladas de producto excelente y no tienen quien les compre. O en el momento en el que venden, el precio está por debajo de su precio, de su punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que mandar la caja te cuesta más que tirarla ahí en el invernadero, ¿no? ¿Cómo evitas esto? Tener un entendimiento bueno de cuáles son los jugadores en el mercado, quiénes son los clientes. Hay muchos y hay un ecosistema grandioso de clientes de Canadá y de Estados Unidos que a su vez tienen los contratos de comercialización con los supermercados más grandes y existen y necesitan producto, pero hay que saber que están ahí, hay que sentarse con todos ellos, negociar qué tipos de productos quieren, dentro de esos productos, cuáles tú serías bueno en producir y dentro de ellos, cuáles te dan el mejor margen y ya teniendo eso, fijar un precio que te dé un buen margen, seguridad de flujos, de ingreso. Yo no creo que nadie tenga que estar en el negocio de la especulación. La especulación es decir, yo tengo un precio libre porque, pues, venga, ¿no? No quiero fijo porque si está muy alto, pierdo dinero. Pero si está muy bajo, ¿qué va a pasar? ¿No? Nosotros no nos metemos en especulación, fijamos todos nuestros precios, nuestros contratos, eso nos da visibilidad en el futuro, saber tener trazabilidad de cuáles van a ser mis flujos, mis ingresos, planeación de mi inversión, de mis siguientes ciclos, mi crecimiento y todo. Y no estarme preocupando de a ver cómo amanece el precio. Y todo esto se puede negociar y firmar incluso antes de comprar tu semilla. Esto te reduce muchísimo tu riesgo. Tú ya tienes un contrato por toda tu producción en dólares, en fijo, antes de comprar tu semilla, ¿no? Totalmente. Ahí uno de los riesgos que yo identifico, no sé cuál es tu visión sobre eso, es el riesgo político.
y más ahorita con la tensión que hay del TEMEC entre México y Estados Unidos, Florida y otros estados han amenazado y bueno, ya han hecho algunas jugadas de cerrar la frontera a produce mexicano, particularmente el jitomate o el tomate, pero pueden venir otras amenazas. ¿Cómo estás tú diversificando esos cultivos? Porque si vemos son 3 o 4 cultivos que tienen la delantera. El tomate, pepino y pimiento, aguacate, pero aguacate es perenne, y quizá melón. ¿Hay realmente otros nichos que ustedes estén explorando de productos no tradicionales para cubrirse de esas amenazas? Sí, mira, tu mayor herramienta de diversificación, y esto es un tema no tan fácil, ¿no? Es tu instalación. Claro, una instalación de jitomate puede ser muy diferente a una instalación de pimiento, o sea, la canaleta, el plástico, la separación entre las líneas, ¿no? O sea, no es tan fácil decir hoy siembro jitomate y mañana pongo pimiento o pepino. Pero en un caso radical en el que, digamos, te cierran la frontera para los jitomates, puedas hacerle frente sembrando otro tipo de cultivo en la misma instalación. Dicho eso, tenemos que encontrar diferentes nichos de mercado. Todo mundo que tiene invernaderos en México hace tomate, pimiento, pepino. Nadie hace Uh -huh, absolutamente uh nada -huh. más. De hecho, ahorita estuve la semana pasada en Holanda con varios de los fabricantes de componentes de invernaderos y estuve con diferentes productores, por ejemplo, de orquídeas, de crisantemos, ¿no? Un dato muy, muy interesante es que el 80% de las flores de corte que se consumen en Estados Unidos vienen de Colombia. Voladas por avión. Uh -huh, uh -huh. No hay ningún argumento, ni siquiera el clima, ningún argumento por qué no vienen de México si los costos son más bajos, se pueden mandar por camión. Ningún argumento. Falta de sofisticación y de inversión. Y ese es un nicho que podemos tomar muy, muy, muy grande en México. Para... Una de las partes claves que tengo entendido limitaron la producción de flores en México, y identificamos 2 áreas. Una es sur-sureste y otra es evidentemente el centro del país. Puebla, Estado de México, Morelos, tienen una producción más o menos interesante de flores, pero cuando empezaban a exportar, algunos dueños de las variedades se dieron cuenta que estaban propagando libremente sus variedades y eso los molestó bastante y ya no tuvieron suficiente confianza para entrar con materiales mejorados, cosa que sí pasó en Colombia. Y si les dieron seguridad, hubo un marco jurídico que los protegió y pudieron tener la confianza. Que eso ha sido un denominador común en el campo mexicano, cómo se puede respetar la propiedad intelectual, cómo se puede dar certidumbre a esas empresas y no solo decir pues que el productor tiene todos los derechos del mundo, pero Y es si no algo, un caso ajá, y de desaprovechamiento. hay que enfocarse en eso, hay que dejar de ser ventajistas. Tú le preguntas a uno de los productores más grandes de Estados Unidos, que tiene muchísimas hectáreas de invernadero, ¿no? Y yo me senté con él, le dije, ¿por qué estás haciendo 50 hectáreas en Nueva York? Mejoras 300 en México. Te gastas lo mismo, tus costos van a ser mucho mejores, tu margen de utilidad va a ser increíble. Ya vendes producto de México en Estados Unidos, sabes que se puede hacer aquí. Y la respuesta fue, no confiamos en los mexicanos. ¿Por qué? Porque la mayoría, y dijo, la mayoría de mis productores no cumplen con el volumen que me dijeron, no cumplen con la calidad que me dijeron, y cuando pueden vender una caja a 10 centavos más cara,
me cuentan historias de que no sacaron producción y yo me entero que la venden por otro lado. Entonces, también tenemos que, regreso a sofisticación, hay que saber hacer negocios. Es algo que también estamos haciendo en nuestra empresa. Yo quiero que cuando me acerque con el dueño de la variedad de flores, le diga, quiero trabajar contigo y que vea una corporación que hace bien las cosas y que le marque a mis clientes en todos lados que digan, Rising Farms hace las cosas bien. No me importa tanto dinero en mi bolsa hoy. Estamos construyendo una marca, una corporación que es más grande que nosotros, ¿no? Otro ejemplo, para cerrar eso, es el 70% de los pepinillos que se consumen en Estados Unidos, pepinillos en salmuera, vienen de la India. ¿Por qué no de México? Si al final es un pepino, y en vez de que lo empaques en caja, lo empaques en salmuera, ¿no? Y todavía más cerca, no lo mandes en barco, ¿no? Misma historia. En vez de llorar porque los de Florida siempre nos están jugando chueco, hay que sacar otros nichos, buscar Asia, el sureste de Asia. El sureste de Asia hace demasiado calor para producir ciertas cosas. Lo que pasa en Mérida les pasa allá, ¿no? Entonces, podemos explorar muchísimas alternativas de negocio y en un caso catastrófico de que nos cierren la frontera algo, pivotear otro producto, pero también una estadística importante es que el 80% del producto fresco que consumen en Norteamérica viene de México y esto no es un tema de que porque se quedaron dormidos, es una cuestión de clima. Simplemente, productor de Canadá y del norte de Estados Unidos, centro, norte, que produce en invierno no es rentable. Punto y se acabó. ¿Por qué? Por la cantidad de gas que tienen que consumir para calentar sus invernaderos. ¿Hay invernaderos que producen durante el invierno? Sí, pierden dinero. Lo hacen para contar una historia y para darle servicio a sus clientes, punto. Pero pierden dinero. Mientras esto no cambie y mientras no encontremos una forma más barata de calentar un invernadero, van a seguir dependiendo de México. También hay que entender los ciclos. Durante el verano que entra Florida, entra Texas y entra todo eso, bajan los precios muchísimo. La competencia es muy fuerte. Siempre es más sano que siendo un productor mexicano te enfoques en que tu ciclo vaya durante el invierno, primavera-invierno, y en verano es cuando haces tu cambio de ciclo y tu limpieza, ¿no? Y pues mientras la gente en Estados Unidos coma, necesita de México. Mañana tú le cierras la frontera a México y no va a haber ni qué comer. Y los que dicen que sí podemos producir en Estados Unidos 365 días al año, no hacen dinero. Entonces, pues ahí está, ¿no? Sí. Me comparto, me gustó la palabra esa que compartes de sofisticación como algo clave, un denominador común que hace falta en el sector mexicano, y la vinculación de gente de escritorio, teóricos, financieros, con gente técnica, productiva, que esté en campo, que le guste ensuciarse. Ese binomio creo que es importantísimo para tener estructura y tener esa columna vertebral que son las finanzas y la mitigación de riesgo que ustedes están dando como ejemplo. Pablo, ¿alguna reflexión final, algún comentario, algo que les quieras compartir a la gente que está emprendiendo en el campo, que está viendo que este sector está prometiendo y está generando valor más aún en pandemia, cuando otros sectores, pues por no decir que han desaparecido, sí se han venido abajo? Me encantaría escuchar tus palabras antes de terminar. Sí, claro. Primero, en términos de emprender, siempre dar por sentado que todo te va a costar más dinero de lo que planeabas, todo te va a costar más tiempo, se va a tardar más de lo que planeabas y te vas a encontrar muchísimo más obstáculos de lo que planeabas. Si tienes eso claro, eso te va a dar resiliencia para que no te vayas para abajo con los en 1000 retos que te salen en un emprendimiento.
simplemente verlos como, ya me lo esperaba. Y si se retrasan las cosas, ya me lo esperaba. Y si cuesta más, ya me lo esperaba. Pero planear de acuerdo a eso. Y otra cosa es tener mucho cuidado con a quién escuchas, ¿no? Ujú. Muchas veces hay viejos lobos de mar, ¿no? Que dominan la industria y que han hecho las cosas igual por 30 años y parece ser que tienen todas las verdades del universo, ¿no? Y que así se hacen las cosas. Hay que darnos la oportunidad de pensar diferente, pensar fuera de la caja y te das cuenta que hay muchas cosas obvias que no se han hecho por estar en la zona de confort. Lo malo es que la zona de confort en México es extremadamente mediocre. Podríamos ser el jugador más potente del mundo en esta industria y no lo somos porque nuestra zona de confort es extremadamente mediocre. Entonces hay que atrevernos a pensar diferente, no importa el que alguien tenga 30 años de trabajar en algo, no, no te dice nada, ¿no? O sea, si haces lo mismo todos los días por 30 años, no es de experiencia, ¿no? Es hacer lo mismo, es repetir lo mismo. Entonces, saber que hay puntos de disrupción, pensar diferente y hacer las cosas diferentes. Aprender de los demás y aprender de lo que han hecho mal los demás y de lo que han hecho bien, pero darnos la oportunidad de ver una empresa muy grande, decir, se puede hacer mejor y vamos a hacerlo mejor. Y aunque el mismísimo dueño que tiene 50 años en la industria y se mueva en avión, te diga, es que así no se hace, atreverte a que si tienes la información, la experiencia y las herramientas para pensar diferente, para ejecutar diferente. A mí me encanta el ejemplo que va en el sentido de lo que comentas de las llantitas en las maletas. Hay una historia de 200 años de viaje desde que, o más, eh, desde las carrozas o los coches tirados por caballos, después el ferrocarril, el auto y después el avión, en donde la gente llevaba sus pertenencias en cajas, en belices, en maletas, y seguramente las tenían que transportar. Y no se les ocurrió hasta hace 20 años, 25 años, ponerle 2 o 4 llantitas a la maleta. Era evidente, quizá les dijeron, no, pues no se necesita, así estamos bien, y de generación en generación en generación se van tomando esas verdades como dogmas y no hay lugar a innovación hasta que alguien dice, pues no es cierto, yo no creo que no se pueda, se lanza y logra cambios importantísimos. Y Y es es lo que tú obvio, comentas. de repente es Exacto. obvio, ¿no? ¿Cómo se le Estaba ocurrió? ahí, no lo vimos, cómo no supimos, cómo no entendimos hasta que llegó alguien, generalmente son extranjeros, eso también es otra realidad en México, y nos dijo, pues sabes qué, aquí está el caso de éxito. Coincido totalmente esa parte que nos dices, y creo que también un ingrediente importantísimo que veo que tienes y que lo compartes es la pasión, además de la estructura, el know-how, la planeación y la comercialización como 3 pilares, la pasión y la decisión de, bueno, esto tengo ganas de hacerlo y lo voy a hacer y me voy a divertir también en el proceso. Se Exacto. me hace buenísimo. Y, No, pues, y por último, para cerrar, que le debemos cosas a nuestro país. Tenemos que cuidar a nuestros empleados, o sea, enfocarnos en nuestro talento, pero lo mínimo que tenemos que hacer es cumplir con la ley. La gente está demasiado acostumbrada en el campo, trabajar en la informalidad, pues así se hace, ¿no? Así se hace. No da. Sí da, y si no da, dedícate a otra cosa. Tenemos una responsabilidad mínima con nuestros empleados, con el país,
Y si queremos que el país funcione diferente y que sean las cosas diferentes, porque somos muy buenos para quejarnos de que México no está en la cima del mundo, pero a la hora de aplicarlo en nuestras vidas, nos manejamos igual o peor. Entonces, empecemos por hacer bien las cosas. Y si no da, dedícate a otra cosa, ¿no? Negocio que no deja, déjalo, Exacto. totalmente. No puedes Y darle sí, lo mínimo que marca la ley a tus empleados, dedícate a otra cosa. coincido. Pues Pablo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Felicidades por este proyecto, felicidades por tu emprendimiento. Creo que eh, la mejor forma de enseñar y de demostrar es a través de los resultados y de la ejecución, como ustedes lo están haciendo. Y bueno, te deseo que sigas cosechando muchísimos éxitos, que sigamos viendo tu empresa crecer y que haya más modelos como el tuyo. En verdad, Muchas gracias, Francisco, y a te todos mando un por fuerte su tiempo. abrazo. Muchísimas No, pues gracias, la verdad. a la orden con la gente que estuvo aquí. Gracias por acompañarnos. Y vamos a subir esta plática a la página de ANG para que más gente pueda motivarse y emprender en el campo. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye. Adiós.